Muy buenos días a todos los que están conectados. Les pedimos disculpas por la espera, pero estamos iniciando nuestro segundo día de seminario del CICE versión virtual. El día de hoy está dedicado a conocer las expectativas políticas que tienen los candidatos presidenciales con respecto al rol que debe tener el ICE dentro de su visión de desarrollo país. Para ponernos en contexto, contamos con la presencia del señor Carlos Carranza, quien es licenciado en Ciencias Políticas, egresado de licenciatura en Sociología, participó en el programa modular de formación gerencia del INCAE. Además cuenta con un diplomado en Ingeniería Financiera del Instituto Tecnológico de Monterrey y una maestría en el área de Administración de Negocios con énfasis en gerencia y un doctorado en Gestión Pública y Privada del ICAP. Es profesor de la Universidad de Costa Rica, fue director del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica y vicerrector de Desarrollo en la Universidad Nacional. Bienvenido, don Carlos, y le escuchamos. Muchas gracias por su compañía. Buenos días. Quiero en primer lugar agradecer la invitación a esta actividad por parte del Sindicato de Ingenieros Eléctricos del ICE y al ICE por estar con ustedes esta mañana, tanto a nombre personal, Carlos Carranza, como el programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense. El tema es el balance del 2021 y como estamos por estos medios, vamos a leer la presentación porque sí dice mucho. Entre pandemia, primer elemento, crisis fiscal y erosión de la ética pública. Sobre eso, el subtítulo de la conferencia dice la agenda pública entre la desigualdad, el MEP, porque el MEP recordemos que no son pocos funcionarios, son 90,000 funcionarios, y los temas éticos en instituciones públicas. No solo hablamos de CONAVE y el MOP, sino hablamos también de AIAP y municipalidades. Hecho este primer elemento, paso al siguiente elemento. En primer lugar, la pandemia y los sectores económicos. No voy a leer, sino que voy a tratar de explicar. Cuando se dice que hay una crisis financiera, económica, siempre se piensa que todos y todas tenemos los mismos resultados y efectos en una crisis económica. Viéndolo desde la estructura social y económica, diríamos que no, que hay sectores que han logrado obtener beneficios en la crisis. Ya diferentes economistas de diferentes corrientes, y cito a Keynes, decían que en todo periodo de crisis hay quienes reciben beneficios y quienes reciben pérdidas. Cuando uno lee a economistas como Jeffrey Sachs o a Krugman, se da cuenta de que ese factor es muy claro que se da. De hecho, en esta crisis, la industria farmacéutica, la industria médica, una parte de la producción agroindustrial, aunque pareciera paradójico, tiene beneficios y por supuesto el sector financiero. Podría agregar anecdóticamente que también una parte del sector de la construcción, debido al efecto de que mucha gente en toda parte del mundo se volvió a reinstalar en su casa, en su apartamento, en su condominio, en su lugar que vive. Ahora bien, ¿qué es el elemento segundo? En la economía se está tratando de reestructurar hacia la desregulación en lo social y lo económico. Van a cambiar las condiciones de empleo, el mayor control de instituciones públicas y, como tendencia, la restricción de los gastos gubernamentales. Ese es parte del juego que está dado en la discusión en la Asamblea Legislativa, entre el Fondo Monetario y la Asamblea Legislativa. Como analista tengo que decir una cosa, las negociaciones con el fondo no son necesariamente tal como dicen a veces que están cerradas, sino por la larga discusión de 30 años sobre los procesos de ajuste, el mismo fondo ha replanteado algunos temas
como lo señaló el director ejecutivo del Fondo Monetario. Entonces, a veces no todo lo dice el fondo, a veces lo dicen los gobiernos como elemento correspondiente. Ahora bien, quisiera volver a esta parte de los sectores económicos. Posiblemente saliendo de la pandemia, que tal vez no salgamos totalmente, pero sí, si hay un gran grado, van a haber nuevos sectores económicos en auge, donde posiblemente temas como la 5G y otros similares de la cuarta y quinta revolución que se vienen, tienen un rol fundamental y hay que tomarlos en cuenta. Ahora, ¿qué se nota en este periodo? Que si bien ha habido medidas económicas, no han sido tan importantes. Veamos algunas medidas. Tasas de interés se bajaron, pero muchos de ustedes que me escuchan y me ven saben que hay tasas de interés que bajaron 3, 4 meses y luego hubo que hacer una recomposición de pagos porque la deuda algunas veces resultó mayor. Segundo, bonos proteger, que sí ha tenido una parte importante. Ayuda a agricultores, que no ha sido tan fuerte. Y hay un sector que se está golpeado, el sector turismo, independientemente de la condición que se encuentre. Ahora, la presión es por reducir el Estado al mínimo, por crear mayores brechas sociales y económicas. Y el país está altamente fracturado en lo social y lo económico. Con lo que estamos indicando que no hay una recuperación económica. Hay un crecimiento este año muy alto que no se puede menospreciar, pero no es un elemento que lleve a la recuperación y a la reactivación económica, que debería ser un tema de discusión fundamental por parte de los candidatos correspondientes. Ahora, ¿cuál es el programa del gobierno? Bueno, contención del gasto público, la regla fiscal, que es muy clara en cuanto... Ahí hay una discusión que podríamos tener, cómo llegamos como país a tener una política fiscal con una regla tal vez no tan dura, pero una regla que lleve a un cumplimiento de gastos en cierto momento. Restricción del gasto público, es claro el recorte presupuestario 2021-22 y hay también congelamiento de plazas vacantes y congelamiento de pensiones. Un tema que pareciera que no se acaba es el último de esa agenda, que es la reforma al empleo público, porque pese a que está otra vez en el plenario, podrían haber, una vez aprobado el proyecto o durante el periodo, que algunas normas no sean constitucionales por la resolución que dio la Sala Constitucional. Aquí hago un elemento al margen. Alguna gente dice que algunos temas de autonomía son leyenda urbana. Yo tendría que decir que no, que si uno revisa la Constitución del 49, el régimen de instituciones autónomas, el régimen para las universidades y otros tienen un aspecto central. Si pasamos, podríamos señalar varias cosas. La más clara de este gobierno es que hay una crisis ministerial. Estaba haciendo un recuento antier, cuántos ministros, digamos que son casi 24 ministros, sin contar el número de viceministros que han renunciado. Es decir, que no ha habido capacidad en esa parte del gobierno. Y la otra parte, que también hay medidas que no las voy a tocar ahora, pero que son muy importantes, como es la discusión sobre salario escolar, impuestos a cooperativas, asociaciones solidaristas. Solo me detengo una cosa. Vean que hemos tenido varios ministros de Relaciones Exteriores, varios ministros de Hacienda, varios ministros de la Presidencia. Este es un gobierno que ha tenido una limitación en la direccionalidad. Tal vez, claro, en su política económica, a qué sectores tiene más orientación. Si pasamos a la siguiente, las medidas que se han tomado, que se están pensando tomar, es eliminar la exoneración del rento de salario escolar. Eso tiene una parte muy importante, que es de que el salario escolar, y se me pasa la lámina porque la pantalla todavía está en la anterior, esa eliminación de la exoneración del rento de salario escolar tiene un elemento. Algunos sectores han dicho que es importante tocarlo, pero lo que no se toca es que una parte de diciembre y enero, salario, aguinaldo y salario escolar, aunque sea solo para el sector público, reactiva la economía, porque casi siempre la gente queda con bajos ingresos después de diciembre. Es una medida que desde mi punto de vista no debería tocarse.
podría pensarse en un pequeño retoque, pero no en medidas tan grandes como alguna gente piensa. La otra es cobrar impuestos para ahorrantes con cooperativas. Ahí hago un comentario. Sí, yo sí creo que cooperativas muy altas tienen que pensar en pagar más renta. Y asociaciones solidaristas. En impuestos a casas de lujo, bueno, eso sí es un factor fundamental que hay que tocarlo. Y los premios de la lotería, aquí hago un comentario que nos ha tocado. Mucha gente dice que si le quita una parte no va a pasar nada. Yo les diría que si ya hay mecanismos paralelos, para no hablarlo en otras palabras, los mecanismos paralelos van a surgir más en la calle. Un sistema de renta, bueno, eso es un tema que sí se puede discutir, que hay que ver a quiénes y cómo. Y otros ingresos temporales, que eso hay que entrarle muy fuertemente porque hay gente que maneja flujos de acuerdo a sus necesidades contables, como se ha visto en ciertas cosas. Ahora, si ustedes me piden cómo veo a la par de esas medidas el modelo económico, yo diría que el modelo económico ha sido de crecimiento, pero con inadecuada distribución de la riqueza. Y tenemos todavía índice de desempleo alto, pobreza sostenida. Recordemos que tenemos a un cuarto, al 25% pobre, bajo nivel de competitividad en ciertas actividades. Hay actividades que no son competitivas para la época actual, independientemente del modelo. Y más que bajo crecimiento económico, no hemos tenido un crecimiento económico sostenido a largo plazo. Ahí podemos definir cuál es el grado de desarrollo humano que hay que hacer, pero el país debería crecer al 5.5, al 6%, si queremos mantenernos como un país de renta media. Una diferencia, distinguidos costarricenses, miembros del ICE, el país no es un país pobre, es un país que tiene mala distribución del ingreso, que es otra cosa. Es un problema de que la renta media no la hemos sabido distribuir. Pasamos al siguiente. Y tenemos dos problemas muy importantes, que lo voy a tocar al final de la conferencia. Uno de gobernanza y gobernabilidad. No tenemos el proceso administrativo bien claro y bien preciso en el país. De hecho, seguimos teniendo demasiados trámites cuando podemos pensar que si que, por ejemplo, queremos fortalecer el desarrollo regional, podemos establecer centros especializados para atender a personas que quieran invertir, o bien también para cualquier ciudadano. Y la otra parte es que la gobernabilidad no tiene claridad. No hay una política social clara de parte del país, no ha habido una política exterior adecuada porque ha sido una política exterior en ausencia y ha faltado concertación en este periodo. Si queremos fortalecer democracia, hay que fortalecer este rubro, que es gobernanza y gobernabilidad. Y con respeto al señor presidente, no es con acciones fuertes, sino con acciones negociadas en cierto momento. Además, estamos en un periodo electoral, a donde se expresa esa tensión social, la relación entre el Poder Ejecutivo y Legislativo. De hecho, el directorio que se eligió el 1 de mayo del 2021 es diferente a los otros 3 directorios que estuvieron. Esto va a llevar, y ya estamos ahora en diciembre, en el cual hay muchos enfrentamientos por temas que no van a pasar y posiblemente va a tratar de ponerse una reestructuración forzosa, la cual no se va a dar porque evidentemente a partir, digamos que diciembre ya está caminado, solo le faltaría pocos meses al gobierno. Y posiblemente en enero una parte de la Asamblea Legislativa no está presente por ser periodo electoral. Sí tenemos que tener en cuenta que a veces se da que en febrero, si hay presidente electo, lo que no pareciera muy cercano, se aprueben algunos proyectos, o bien en abril, antes de cerrar la actual Asamblea Legislativa. Pero ya esa lucha, esa pugna, está planteada fuertemente. El elemento que caracteriza al país, dos cosas, y lo voy a resumir para no ponerlo para que ustedes, y le pediría a los compañeros que pasaran la siguiente lámina. El problema de desigualdad y desempleo. Vamos a decir lo siguiente. Este es el país de los 20, vamos a decir, y lo he repetido muchas veces, 20 cantones ricos que pueden ser hoy día 25 porque hay que agregar algunos que se están agregando al mapa nacional. Esos 5 cantones sí, pero tenemos el resto de 80 y pico de cantones con pobreza y algunos con grados de pobreza mayor, desigualdad creciente. Encontramos que hay estratos sociales, grupos sociales
con grandes diferencias en cierto plano. Y la otra parte, se dice, sí, el desempleo es solo del 15%, pero habría que repensar cómo se calcula el desempleo. Porque el desempleo se está calculando en forma muy simple, pocos días laborales al mes, cuando todos sabemos que uno laborando 5 o 6 días no tiene oportunidad para llenar las necesidades básicas de la casa. No estoy hablando ni de pagar el alquiler, estoy hablando de pagar fluido eléctrico, agua y algo de alimentación mínima. Por lo tanto, la tasa de desempleo puede ser mayor. Y el otro factor que a veces no se habla es la economía informal, que tiene un elemento fundamental. Costa Rica a desigualdad y desempleo tiene que entrarle. Y un factor que aquí no hay que dejar de lado es que en muchos casos la mujer no es pagada adecuadamente, no hay equidad de género en el buen sentido de la palabra. Y la otra elemento que define a esto es la política educativa. 3 elementos hay presentes en la política educativa. No me voy a meter en el tema de la parte ética, pero sí hay 3 problemas importantes. Hay brecha digital, y usted lo sabe mejor que yo, hay muchos hogares que no les llega la parte de internet, o cuando uno tiene que dar, y permítame ponerme en primer plano, una clase en la universidad, sabe que hay gente que se le va la señal cada rato. O cuando hay en ciertas comunidades, cuando llueve o truene, no hay posibilidades y la brecha digital sigue siendo desde la preescolar hasta la universidad. Pese a los esfuerzos que reconozco las universidades públicas que han hecho por dotar a los alumnos de computadoras. Segundo, brecha social que hace que la familia no pueda comprar una computadora. Hay familias que cuando la computadora se la daña, tienen que guardar 1 o 2 meses para poder, 3 meses para poder arreglarla. Y tercero, muy preocupante, el apagón educativo. Permítanme aquí hacer un comentario. Tengo 40 años de ser académico en diferentes universidades públicas y privadas y ese apagón educativo se nota. La gente llega cada día menos preparado a la universidad. No sabe manejar elementos de matemática, pero también elementos de historia. No sabe estadísticas básicas, no lee periódicos, no lee revistas digitales y su mundo de información es un universo muy cerrado en muchas cosas. Ese elemento hay que entrarle porque hay que mejorar la calidad de formación, la calidad de programas y hacer las cuestiones correspondientes para lograr una direccionalidad educativa. Y señalo, el MEP es en sí un casi gobierno. Al tener 85,000, 90,000 empleados, que en realidad no son 90,000, todos aquí lo sabemos, hay mucha gente de octavos, cuartos de tiempo, posiblemente si hacen un recuento claro, puede llegar a 110,000 empleados. ¿Eso qué nos dice? Que no hay una organización adecuada, que no hay un manejo presupuestario adecuado, que hay temas que a veces se dejan de lado, el mantenimiento de escuelas, pero no solo el mantenimiento, hay escuelas que se hacen nuevas, pero también hay escuelas que requieren nuevos espacios dentro de su mismo campo, que no lo tienen, o bien las limitaciones son muy amplias. Entonces, el tema educativo, un país que quiere tener desarrollo, tiene que pensar en la parte educativa. Rápidamente vamos a decir que vamos a ver cuando regrese a clases cómo va a ser la situación, porque si hay normas sanitarias muy fuertes, en algunos lugares no podrán estar todos los estudiantes. Es un problema no tocado en cuenta. Piensen ustedes que hay lugares donde hay a veces pupitres, hay 35, y en realidad lo que podrían entrar son 20 o 15 pupitres. Tenemos que pensar en rearticular la educación como un factor, es decir, a la par del apagón está esa otra parte que hay que tomarla en cuenta. La salud no nos vamos a meter mucho, yo diría que sí hay muchos logros, que ese campo es un camino lento, con esfuerzos, con mayores y logros. Sin embargo, hay una parte cultural que nos está afectando como país. El hecho de que una población no se vacune, y no es un problema solo de Costa Rica, es de Estados Unidos, pese a los cambios que Biden hizo. Es un problema que tuvo que obligar ahora al presidente Macron en Francia, o las huelgas que hay en Holanda en contra de la vacunación. Es que el tema es que tenemos que tener cada día mayor número de personas vacunadas. Sin embargo, la realidad nos dice que no estamos llegando a nivel mundial a las cifras. En otro momento, para los que ya pintamos canas, antes vacunarse era un hecho común y corriente en los 60 y 70. Hoy día muchas familias se oponen a lo mismo
y es un factor que hay que tomar en cuenta en la parte de salud. Y la otra parte que quisiera dejar aquí señalado para que no digan, hay que repensar el tema de ingeniería sanitaria, que no se ha discutido en esta crisis. Tenemos una contaminación y tenemos todavía sistemas de aguas negras que no son las adecuadas en el país. Tenemos una serie de limitaciones en ríos altamente contaminados. Entonces, el tema de salud también sigue siendo un tema que se ha avanzado, pero que hay que hacer nuevos esfuerzos. Bueno, y aquí viene el tema de la infraestructura. El tema de la infraestructura, podemos decir que hay una red paralela al Estado, una red que maneja las compras de una parte del Estado. El caso de Conavi es muy claro en esa parte y el MOP. ¿Por qué? Porque evidentemente durante más de 10 años pocas empresas manejan el sistema de contratación. El segundo es el caso de AIA, que nos dice que aquí no es un tema tan simple, pero tiene que ver con narcotráfico, empresas y funcionarios. Es un tema que el país tiene que tomar decisiones muy fuertes, hasta de tipo jurídico, para ese tipo, una legislación desgraciadamente especial. Y el otro es el elemento de las municipalidades. Las municipalidades, estamos de acuerdo y soy partidario de la centralización, pero con responsabilidad, con sapiencia, y hay municipalidades que no han logrado tener la mejor gestión de recursos. ¿Por qué? Porque se dan varios elementos en los tres casos: enriquecimiento ilícito, controles premiables, y no hay un elemento que los que trabajan en esa área, los que trabajamos de diferentes áreas, no hay evaluación sistemática en ese tipo de instituciones alrededor de eso. No podemos seguir pensando en un MOP y un CONAVI desarticulado. Y aquí una crítica al ministro Méndez en sus declaraciones. Sí, él no es el jerarca, pero tendría que repensar en toda la reestructuración del sector de infraestructura como tema central del país, rediseñar el tema claramente. Yo, y hago un paréntesis, yo he escrito sobre el tema, no artículos técnicos, y uno lo que muestra, se ve de la estructura organizativa es que llevamos más de 20 años con un híbrido que no es posible, con muchas cabezas, y donde hay muchas cabezas a veces se pierde el control y la direccionalidad. Y la otra parte, los sistemas de mecanismos de control. La Contraloría requiere nuevos instrumentos. Y no piensen que yo creo que deben hacer todo tipo de cosas, pero sí en el financiamiento debe haber un mayor control de cómo se está ejecutando. Que la Contraloría tenga esa capacidad y que tenga en algún momento, cuando sean casos muy extremos, de parar una obra cuando hay temas de enriquecimiento. Es decir, tenemos que actuar diferente, porque lo que estamos recogiendo, como diría Keynes y Marx, muertos y pérdidas. Y eso no es el sentido de un desarrollo social, económico de un país. Bueno, y ahí señalamos varias preguntas. ¿Por qué no se diseña una política congruente en materia de infraestructura? Los que hemos participado en diferentes actividades sabemos que eso hace falta mucho en el país. Porque no solo es carreteras, como alguna gente piensa, es ferrocarriles, es aeropuertos, puertos y toda la obra que se requiere alrededor de eso. Y también, si queremos conformar nuevos centros de desarrollo espacial en territorios del país, se requiere planificar todo ese proceso. Segundo, en materia de contratación hay que lograr una competencia plena. Deben haber presentación de cifras por semestre de las contrataciones que instituciones hacen más claras y indicando por qué se contrata. Tercero, hay que lograr que la desarticulación en materia de infraestructura se acabe. ¿Y por qué no pensamos en una larga discusión que hasta allí se puede entrar, que ha querido plantear temas como los túneles, cuál es correcto, en un sistema de infraestructura nacional? Privado y público, público y privado. Yo creo que no hay que meternos a que no, pero sí que tenga altas capacidades como tema. Y sigo con otras preguntas que hay que hacer. ¿Por qué no hay criterios de racionalidad técnica adecuada en las políticas públicas en infraestructura? Ante evidencias de la evaluación no se hace adecuadamente, aquí sí leo, ¿por qué no se implementaron adecuados de mecanismos de evaluación en el CONAVI? Porque la denuncia que hace el auditor es muy simple, pero no hay mecanismos técnicos para ver la labor. ¿Cuánto le queda a la NAME, por ejemplo, que se puede tomar más en cuenta? Y señalo,
El tema ética sí tiene importancia para el país. Acelero porque me están haciendo ajuste estructural aquí por la Cámara. Señalo, la política exterior ha sido de perfil bajo, pero hay que tener en cuenta 3 cosas. Primero, es importante haber participado en la COP26. Somos un país con política ambiental, no podemos dejar de participar. La visita a Corea creo que va a tener futuro, pero hay que pensar con el sudeste asiático. Y la declaración sobre Nicaragua fue muy importante para lograr afianzar posiciones. 3 cosas muy rápidas, y me paso a la siguiente lámina. La violencia en crecimiento, 3 dimensiones. La violencia en sicariato y formas similares. Hoy día se ha hecho común y corriente que en cualquier lugar veamos muertos por sicariato. Se ha convertido en un tema casi diario. La violencia contra la mujer, no ha bajado el feminicidio. En eso sí reconozco que a veces alguna gente critica la Defensoría de la Mujer, pero es muy importante ese tema. Y la tercera, la violencia en los robos y los hurtos, que ya no es el robo hurto sencillo, sino si se puede, se golpea y se mata a la persona correspondiente. Esos 3 tipos de violencia hay que tomarlo en cuenta. Y evidentemente, muy rápidamente, la violencia y la droga, que es un tema fundamental y primordial. Le pediría que pasáramos a la parte, la lámina que dice violencia de género. Esa quiero sensibilizar. El tema de la cultura todavía de patriarcado y machista tiene que ser superada por una cultura de diálogo, de cooperación. Y además de eso, la agresión no solo a la mujer, es a niños que ya hemos visto muertos y niñas, ancianos que son población claramente afectada en este momento. Balance general. Y me van a la última, pásenme a la siguiente, si están amables. Aquí para tal vez detenerme un momento con la venia de ustedes. Primero, el sistema político costarricense tiene serias grietas debido a que hay temas sin resolver con la gestión educativa, primero. Desigualdad social presente, crecimiento de la violencia y pérdida de valores de la administración pública, primer factor. Eso dice mucho del sistema político. Segundo, fracturas debido a la falta de adecuada política social, política educativa y a la mala utilización de los recursos públicos. Tercero, la gobernanza y gobernabilidad está hacia la baja, no hacia la alta. Porque si hubiéramos tenido crecimiento económico, las dos tenían que haber ido en nivel similar. 4, el ciudadano y distintos sectores han perdido seriamente credibilidad. Esto se nota en las encuestas, la gente no indica si va a votar y si va a votar no indica cómo. Por lo cual se denota en una crítica hacia los partidos políticos con escepticismo de los candidatos y también hacia los asuntos públicos y sociales. Agregaría que hay una afectación ciudadana, que es un tema que hace que muchos costarricenses no tomen posiciones en muchos tipos de cosas. Y la otra es que el abstencionismo, tal como se ha presentado hasta diciembre, o hasta hoy 4 de diciembre, 3 de diciembre, perdón, es un tema central. Cierro. El sistema político, el sistema de gobernabilidad, el tema del Estado es un tema que debe repensarse. Y evidentemente el debate de los candidatos no llega a pensar sistemáticamente este tema. Las salidas light no son las salidas. Hay que discutir con claridad hacia lo que nos toca del siguiente cuarto de siglo. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias, don Carlos. Vamos a hacerle una pregunta, o más bien 2 preguntas en una, que nos compartieron por acá. ¿Cómo mira el panorama político y el panorama fiscal para el próximo gobierno? Complejo, porque cualquier gobierno que llegue no tendrá la Asamblea Legislativa a su favor. En ese tema hay que entender que el que quiera hacer medidas de cualquier tipo tiene que llegar a 2 cosas: a definir una agenda nacional y negociada fuertemente, y segundo, en los diferentes tramos, hacer concertación. Si no tendremos enfrentamientos, no necesariamente en la calle, pero sí por diferentes vías, que será un factor fundamental. Y segundo, voy a ser un poco aquí claro y preciso, el tema de política fiscal, sí hay que tomar acciones para tener un crecimiento de ingresos. Un país que solo recoge el 14% de la riqueza del país no puede. Si usted coge, no la OCDE, sino las recomendaciones de CEPAL
o de organismos, dice que un país para comenzar a plantear el tema tributario es del 18%. Aquí solo planteo una cosa, no hay que tocar a los sectores más débiles en la canasta básica, pero sí hay que tocar a sectores desde cierto nivel de ingreso, de cierto percentil, hacia arriba, no hacer una reforma fiscal regresiva, pero también hacerla paulatinamente, porque uno no puede hacer cambios que limiten el crecimiento económico en un momento que necesitamos recuperación económica y social. Y la otra parte que no se dice es que también tenemos que mejorar la recaudación en todas las áreas del Estado, porque la evasión y la elusión sigue presente en Costa Rica. Muchísimas gracias, don Carlos. La verdad nos encantaría seguir escuchándolo porque todo lo que nos ha compartido ha sido súper interesante, pero debemos continuar con la agenda. Vamos a pedirles unos minutitos a las personas que están conectadas mientras preparamos la presentación de don Rolando Araya.